Las disciplinas, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del fallo Transporte Chaco de 1932. Es un fallo realmente muy importante y vamos a ver como siempre cuáles fueron los hechos, cuáles son las normas involucradas y finalmente qué es lo que termina decidiendo la Corte Suprema. Bueno, aquí se van a destacar los doctores don Simón Sheinberg y don Enrique U. Corona Martínez, que van a ser quienes van a representar a 33 extranjeros que habían sido detenidos por el Poder Ejecutivo por aplicación de la Ley 4144, lo que se conocía como la Ley de Residencia del año 1902. Esta ley facultaba al Poder Ejecutivo a disponer la detención de aquellos extranjeros que hubiesen cometido algún tipo de delito. Bueno, tanto en primera como en segunda instancia desestiman, rechazan completamente los fundamentos del recurso, entonces se interpone un recurso extraordinario para que esto llegue a la Corte y que por supuesto la Corte se expida, ¿no? El Poder Judicial, primera, segunda instancia y finalmente la Corte se expida sobre este tema. Lo que hacen es interponer lo que se conoce como un recurso de habeas corpus, que lo que busca es proteger la libertad física y ambulatoria de las personas. Recordemos que este remedio de habeas corpus está contemplado en el artículo 43 de la Constitución Nacional y ha sido expresamente reconocido con la reforma, la reforma constitucional de 1994. Entonces, como les decía, las sentencias tanto de primera como de segunda instancia, la primera instancia como la Cámara, rechazan los fundamentos del recurso porque dicen que la expulsión se ordenó por un decreto por parte del Poder Ejecutivo en mérito de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 4144. Entonces, el Poder Ejecutivo estaba facultado para disponer esta detención por medio de un decreto por disposición del artículo 2 de la Ley 4144 que tranquilamente se lo permitía. Era una ley que no había sido derogada y porque ningún agravio causa dicha ley a las garantías y normas constitucionales que invocan los recurrentes. Entonces dice que esta ley no va en contra de ningún artículo constitucional. Ni del 14, ni del 16, ni del 20, ni del 25, entre tantos otros que van a ser invocados por la defensa de don Simón Sheinberg y don Enrique U., la defensa de estos 33 extranjeros que habían sido detenidos por el Poder Ejecutivo. Estos 33 extranjeros que habían sido rechazados o expulsados. Bueno, lo cierto es que la expulsión que la ley autoriza no es una pena que reclame los recaudos del artículo 18. El artículo 18 es el que establece las garantías del debido proceso, sino que se trata de una simple medida de policía que desplaza del país extranjero que fue leal a los requisitos que condicionaron su entrada e invoca el artículo 25 de la Constitución Nacional. Entonces, esto para la primera como para la segunda instancia estaba perfectamente admitido por el artículo 2 de la Ley 4144, esta ley de residencia que habilitaba, porque no había sido derogada por el Código Penal, por el artículo 305 del Código Penal, por lo tanto habilitaba al Poder Ejecutivo a que dispusiera la expulsión del territorio nacional a todo extranjero que considere una amenaza para la seguridad nacional. Fue por ello entonces que fueron detenidas 33 personas por mandato del gobierno nacional y fue ordenada su correspondiente deportación. Contra esa decisión, por supuesto, se interpuso un recurso de habeas corpus solicitando también que se declarara la inconstitucionalidad de la norma, es decir, de la ley 4144. Lo que se va a discutir en Transporte Chaco entonces es si la ley 4144 es constitucional o es inconstitucional y si ya ha sido derogada con la sanción o modificación del artículo 305 del Código Penal o si solamente esto alcanzaba la ley 7029 y no a la ley 4144. Va a haber una postura que va a decir alcanza las leyes y una que va a decir no, solamente deroga la 7029 y no deroga para nada la 4144. Esto llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el recurso extraordinario federal y el tribunal por mayoría confirma la sentencia que rechaza el planteo de inconstitucionalidad. Entonces la mayoría de la Corte sigue los argumentos y lineamientos de la primera y segunda instancia. Sin embargo, va a haber una posición minoritaria que va a decir
que sí es inconstitucional esta normativa. Vamos a tener dos disidencias. Por un lado, Guido Lavalle, que va a decir que la derogación de la ley 7029 por el Código Penal ha dejado sin efecto igualmente la 4144, cuyo propósito esencial ha tomado la primera de la segunda, en cuanto se refiere a la expulsión de los extranjeros. Entonces, para Guido Lavalle en disidencia, la derogación de la 7029 alcanza por el Código Penal, artículo 305, alcanza también la 4144, porque en su parte esencial también se refiere a la expulsión de extranjeros. Entonces, el artículo 2 de la ley 4144 decía que el Poder Ejecutivo podía ordenar o disponer la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público. El artículo 4 de la ley 7029 repetía esta disposición y decía que el Poder Ejecutivo ordenaría en forma inmediata la salida del país de todo extranjero que lograra entrar a la República vulnerando esta ley o que se haya comprendido por la ley 4144. Entonces, no hay ningún tipo de duda, no está en discusión que mientras rigió la ley 7029 no estuvo en vigencia la 4144, ya que es sabido que, por principio general del derecho, ley posterior deroga o excluye de aplicación a la ley anterior, cuando ambas legislan sobre la misma materia y con preceptos semejantes. Inexistente, por tanto, la ley 4144 por vigencia de la ley 7029, se entiende entonces la derogación expresa de esta no puede haber dado vida a la otra sin una declaración al respecto, y en su ausencia, la conclusión o derivación lógica es que ambas leyes han sido anuladas por el Código Penal. Entonces, para Guido Lavalle, tanto la ley 7029 como la 4144 habían quedado derogadas por el artículo 305 del Código Penal. Este no pudo mencionar en el texto de su artículo 305 a la ley 4144 para derogarla especialmente porque no se hallaba en vigencia cuando se sancionó aquel código. La mayoría del tribunal sigue la anterior jurisprudencia y ha resuelto entonces que la ley 4144 sí se encuentra vigente y se hace indispensable el pronunciamiento sobre la validez constitucional de aquella. Entonces, para la mayoría de la Corte, que sigue los lineamientos de la primera y segunda instancia, la ley 4144 es plenamente vigente y va a producir sus efectos, porque la derogación es sobre la ley 7029 y no sobre la 4144. Ahora, para la disidencia sí queda derogada, porque obviamente se aplica una cuestión de ley posterior, deroga o excluye de aplicación ley anterior, y si rige sobre la misma materia, obviamente va a alcanzar a la ley anterior. Es una cuestión lógica, derivación lógica. Entonces, no hay ningún tipo de dudas acerca de que son innegables las atribuciones del Congreso como la representación más genuina de la soberanía para dictar leyes tendientes a conservar la salud del pueblo. En su más alto concepto, dentro de los principios básicos que establece la Constitución, que no pueden ser alterados por disposiciones legales reglamentarias. Es decir, el artículo 28 nos dice que los derechos no son absolutos, sino que son relativos porque van a estar sujetas a las leyes que reglamenten su ejercicio. En consecuencia, pueden ser válidas las leyes llamadas de defensa social cuando éstas provean a la paz interna y al bienestar general. Entonces, este tipo de leyes, que se llaman de defensa social, van a poder ser plenamente aplicables cuando tengan como objeto proteger el bienestar y la paz interna, protegiendo a la República Argentina, a sus instituciones, como contra estos agitadores profesionales, que serían gente que viene a dañar, o sus ciertos instrumentos confundidos entre los buenos extranjeros al llamado de sus leyes generosas. Entonces, la protección constitucional solamente estaría para aquellos que vienen a trabajar y a portarse bien y no vienen a dañar a la nación. Estas los amparan tanto si ellos traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, introducir y enseñar las ciencias y artes, y bienvenidos los que traigan tales alientos. Entonces, solamente se va a proteger y amparar a aquellos que vengan con buenas intenciones a trabajar, pero no a aquellos que violen o violando los deberes de hospitalidad, comprometen la seguridad nacional o el orden público. Estos no van a tener ningún tipo de derecho a la protección de las leyes y se hacen acreedores a sus severas sanciones. La ley entonces 4144 en tanto faculta al Poder Ejecutivo para expulsar a los extranjeros en los casos que ella determina es inconstitucional porque no permite a los extranjeros las garantías acordadas a los mismos por el solo hecho de habitar este suelo. Entonces, obviamente, entre los puntos, artículo 14, 16,
20 y el preámbulo, justamente esta ley vulneraría estos derechos constitucionales. La ley 4144 es de carácter penal, se demuestra por los principios fines que persigue y se pone de relieve entonces la inconstitucionalidad del artículo 2 por ser violatorio de las garantías y principios consagrados en los artículos 14, 18, 20, 23, 94 y 95 de la Constitución, por cuanto desconoce a los desterrados la libertad de permanecer en el país, el derecho de no ser penado sin juicio previo, de ser juzgado por los jueces designados por la ley y la inviolabilidad de la defensa en juicio, todos derechos consagrados y presupuestos contenidos en el artículo 18 que establece las garantías del debido proceso, toda vez que los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano, que son los que establece el artículo 14, es decir, entrar, salir, permanecer y transitar libremente por el país. Por lo tanto, se revoca la sentencia.